Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, con este video quiero mostrarles un poco lo que sería nuestra clase de hoy, martes 17 de junio. El tema de hoy es la elección de un diseño de investigación en la ruta cuantitativa. Nuestro objetivo va a ser definir el diseño, qué consiste el diseño, el término diseño de investigación, así como también comprender la implicancia de elegir uno u otro tipo de diseño así. Otro objetivo es entender que un estudio puede incluirse uno o varios diseños de investigación. Veamos un poquito el concepto de diseño de investigación, no diseño nomás. Se puede entender el diseño como un mapa operativo. Una vez que se ha precisado el planteamiento del problema, se define el alcance inicial de la investigación y se haya formulado la hipótesis o las establecidas debido a la naturaleza de su estudio, si es que no se estableció la hipótesis, por ejemplo, para una investigación exploratoria, no hace falta hipótesis, entonces, o descriptiva, si uno decide no hacer hipótesis, también no hay problema. Entonces, a partir después del planteamiento del problema, del alcance y la formulación de la hipótesis, el siguiente paso es necesario que se visualice de manera práctica y concreta para responder a las preguntas de investigación. ¿De qué manera podamos responder a las preguntas de investigación? Además de cumplir los objetivos que se han fijado. Esto implica que se selecciona o desarrolle uno o más diseños de investigación y lo aplique si sea al contexto de estudio. El término diseño se refiere a un plan o estrategia concebida para obtener la información que desea con el propósito de responder al planteamiento del problema. Esto nos dice varios autores en sí. En la ruta cuantitativa, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de la hipótesis formulada en un contexto en particular o para responder las preguntas de investigación exploratoria descriptiva. Si es que no se tiene hipótesis, ¿verdad? Si estás iniciándote en la investigación, es importante sugerir comenzar con estudios que se basen a un solo diseño. O sea, que no tomar varios diseños, ¿verdad? Y luego desarrollar las indagaciones que impliquen más de uno, con una situación de investigación así, porque con una situación de investigación que así lo requiere. Utilizar más de un diseño eleva considerablemente el costo de la investigación. Para visualizar más claramente el asunto del diseño, recuerda la interrogante planteada en el capítulo en las clases anteriores. Les resultará atractivo o atractiva X porque la pregunta por qué. Y la hipótesis si le resulta atractivo a o atractiva a X porque me mira frecuentemente y me sonríe casi siempre. El diseño contribuiría al plan o la estrategia para configurar si es o no cierto que le resulta atractivo a X. El plan incluiría procedimientos, actividades tendientes a encontrar la respuesta a las preguntas de investigación. En ese caso, ¿verdad? Pongamos, dice, el caso de que sea hombre y X, yo sea hombre y X sea mujer. Así la estrategia podría ser, mañana le buscaré después de la clase de estadística, me acercaré, le diré que es muy guapa y la invitaré a tomar un café o un helado. Estoy leyendo un poco lo que plantea. Una vez que estemos en la cafetería, o sea que tomo el plan concreto de cómo voy a trabajar con eso. En la investigación disponemos de distintas clases de diseño y debemos de elegir uno o varios o desarrollar nuestra propia estrategia. Por ejemplo, invitarla al cine, darle un regalo para observar cuál es su reacción. Por ejemplo, en el caso del tema que tenemos previsto desarrollar. Bien, avanzando entonces cabe resaltar, dice que en la ruta cuantitativa la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en que expliquemos el diseño. O sea, el diseño de investigación es la forma, en síntesis es la forma, cómo yo voy a trabajar en la investigación para lograr responder a las preguntas de investigación o lograr los objetivos de investigación. Desde cualquier tipo de investigación, el diseño debe ajustar antes posible contingencia o cambio de situación.
Por ejemplo, si no podemos hacer nuestro estudio en un lugar, habremos de sustituirlo por otro similar. El mapa que tenemos acá, un mapa conceptual, nos muestra más o menos la idea de lo que es el diseño de investigación. Y acá tenemos un ejemplo importante. Si se desea saber si el uso de GeoGebra mejora la comprensión del teorema de Pitágoras en el estudiante del 9º grado, el diseño elegido debe permitir medir el aprendizaje antes y después de usar la herramienta y compararlo con un grupo que no la utilice. Esto es un poco el diseño, en qué consiste el diseño de investigación. Y veamos un poquito cuáles son los tipos de diseño de investigación que tenemos en la ruta cuantitativa. Tenemos principalmente dos tipos de diseño, los experimentales y los no experimentales. Por un lado, ¿verdad? Los experimentales se manipulan variables, por ejemplo, método de enseñanza para observar sus efectos sobre otro nivel del logro académico. O no experimentales se observan sin manipular, buscando relaciones entre variables o describiendo fenómenos tal como se observa naturalmente. También podemos hablar de diseños transversales o transeccionales que recorren a lo largo de un solo momento, se recogen datos de un solo momento en sí, transversal, y longitudinales miden los cambios a lo largo del tiempo. Ejemplo de transversal, la encuesta docente para conocer qué métodos utilizan más frecuentemente en la enseñanza del álgebra en educación media. Es, por ejemplo, un ejemplo de una investigación de un diseño transversal. Y un ejemplo de diseño longitudinal sería evaluar durante un año el impacto de un programa de tutorías matemáticas en estudiantes con bajo rendimiento. Ese, por ejemplo, es un caso de una investigación longitudinal porque se trabaja a lo largo de un periodo de tiempo. Acá podemos tener este diagrama donde podamos ver exactamente cómo podemos hacerlo. Los diseños cuantitativos podemos dividirlos en experimentales y no experimentales. Los experimentales se pueden volver a clasificar en preexperimentales, experimentales puros y cuasi experimentales. Y los no experimentales en transversales y longitudinales. O sea que tenemos esta clasificación en sí de la... Ahora, veamos un poquito la importancia del diseño de investigación, ¿verdad? Y de qué depende ese diseño. Depende del tipo o del problema de investigación que estamos teniendo. Si la hipótesis de la formulación de la hipótesis o la ausencia de hipótesis, del alcance del estudio exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo y también de los recursos disponibles, tiempo, persona, tecnología. Por ejemplo, si yo no tengo tiempo, no voy a poder hacer un estudio longitudinal porque eso me requiere mucho tiempo. Otro ejemplo, si la investigación pretende identificar si existe relación entre el uso de aprendizaje basado en problemas y la mejora de la resolución de problemas matemáticos, un diseño correlacional no experimental sería la propiedad. O sea que acá me dice el diseño correlacional y no experimental, entonces nos dice ya qué nivel, qué alcance tiene y qué diseño tiene, en este caso no es experimental. Veamos un poquito los diseños experimentales, cuáles son, cómo se hacen, qué es lo que buscan los diseños experimentales, que principalmente buscan manipular una o más variables independientes, controla la situación para evitar que otras variables interfieran y observa el efecto de la variable dependiente. Un ejemplo que podemos tener acá para determinar si el método de aula invertida mejora la comprensión de funciones lineales, se puede aplicar este método a un grupo experimental y otro grupo continúa con clases tradicionales. Luego se comparan los resultados con una evaluación estandarizada. Entonces comparamos eso. ¿Cuáles son los elementos claves del diseño experimental? El grupo experimental que recibe el tratamiento, por ejemplo, una nueva metodología didáctica. El grupo control no recibe el tratamiento o se aplica un método tradicional. Pretest y preprueba o postprueba, también se puede decir pretest o posttest, que son evaluaciones antes y después del tratamiento. Y la asignación aleatoria, los estudiantes se asignan al azar a un grupo para evitar sesgo. Acá un ejemplo más, estudiar el efecto de una aplicación móvil de ejercicios algebraicos.
Los estudiantes se dividen aleatoriamente en dos grupos, uno usa la app durante un mes, el otro no. Se aplica pruebas antes y después del periodo de intervención. Eso sería un experimento, un diseño experimental antes y después. Control y validez interna, acá es un tema importante. Para que un diseño experimental sea válido, debe controlar todas las posibles fuentes externas que puedan influir en los resultados. Eso, por ejemplo, es fundamental. Los grupos deben ser equivalentes desde el inicio. El único factor diferencial debe ser la variable independiente de intervención y se debe reducir la influencia de variables externas. Un ejemplo, si se investiga el impacto del uso de juegos matemáticos digitales, debe asegurarse que ambos grupos tengan acceso a la misma cantidad de tiempo, ambiente escolar similar y docentes con experiencia comparable. Algunas amenazas a la validez interna de los diseños experimentales. Por ejemplo, la historia, acontecimientos externos al experimento, la maduración, cambios propios del paso del tiempo, la selección de grupos no equivalentes desde el inicio, mortalidad experimental, abandono de participantes y la instrumentación de instrumentos poco válidos en sí. Acá ponemos un ejemplo práctico en sí de investigación matemática. Si un grupo experimental participa además de un taller extracurricular de resolver problemas y se omite ese dato, podría atribuirse erróneamente el avance al tratamiento experimental. O sea que no tiene que ser, no tiene que haber, digamos, influencia externa en sí. Aplicación en el contexto matemático. La investigación matemática y cuantitativa permite evaluar intervenciones didácticas, materiales, herramientas digitales y estrategias pedagógicas. Existe entre los diseños más usados, puede ser diseño con preprueba, postprueba y grupo control, diseño con postprueba únicamente, diseño de series temporales en estudios longitudinales. Tenemos algunos ejemplos. Evaluar si un curso de pensamiento lógico matemático mejora el rendimiento en problemas combinatorios. Ejemplo 2, estudiar cómo cambia el rendimiento de geometría después de implementar un programa de realidad aumentada durante 6 meses. En conclusión, para el área de la enseñanza de la matemática, la correcta elección del diseño de investigación es crucial para garantizar que los hallazgos sean válidos, replicables y útiles para mejorar las prácticas educativas. Un diseño bien planteado permite evaluar nuevas estrategias pedagógicas, comprobar la eficacia de recursos tecnológicos y generar evidencias empíricas para tomar decisiones curriculares y metodológicas. Bien, esto es un poco en líneas generales, nosotros vamos a ir avanzando con eso. Principalmente me gustaría que podamos ir avanzando en aplicar qué tipo de diseño queremos hacer. En la próxima clase vamos a ir analizando diseños más específicos, pero hoy vamos a trabajar un poco en las líneas así muy genéricas. Entonces, la idea es darle una buena lectura al material en el día de hoy y poder aplicar por los casos que tenemos de sus temas de investigación ya planteados y definidos por ustedes.